Casi siempre le prestamos atención a las historias que nos contamos en lugar de prestar atención a los hechos. Entonces, prestar atención a los hechos, o sea, lo que sucedió, nos puede llevar a un acercamiento a la verdad. No prestar atención ni a la imaginación, ni a las palabras, ni a las promesas. Todas las palabras, todo lo que nosotros hablamos tiene una interpretación. Por ejemplo, yo soy consciente de que todo lo que yo comparto por este espacio, tú lo vas a interpretar de acuerdo a tu nivel de conciencia, de acuerdo a tu entendimiento, de acuerdo a lo que estés transitando. Y a veces podrás volver a escuchar el mismo podcast unas semanas después y es como si estuvieras escuchando otro podcast. Entonces, en el momento en el que entendemos esto, que todo es interpretación, que todo nosotros le ponemos la energía y el contexto, empezamos a entender la importancia de prestarle atención solamente a los hechos, no a las historias, no a la imaginación, no a las promesas, no a las palabras, porque todas esas están cargadas de tanta información que no vemos y que no somos conscientes. Cuando usamos la imaginación y prestamos más atención a la imaginación, acuérdate que es una historia que tú te estás contando. Y si tú prestas atención a la historia y gestionas desde la historia, va a haber problemas, porque es una historia que tú te contaste, nadie te la contó. A lo mejor alguien te dio algo de contexto, pero la historia la estás creando tú. En el momento en que dejas de prestarle atención a la historia y solo te centras en los hechos, es como si entrara una calma, así como si se apoderara de ti una calma, cuando hay una profundidad y un entendimiento en lo que acabo de compartir. La imaginación tiene el poder de deshacer relaciones, la imaginación tiene el poder de generar espacios tóxicos, la imaginación tiene el poder de hacer todo un caos. Pero también la imaginación tiene su parte positiva. Pero lo más positivo y lo más acertado a hacer cuando tú estás entrando en una dinámica, en una relación, en lo que sea, es centrarte en los hechos, no en la historia. Yo, por ejemplo, veo pacientes semanalmente y hay algunas que vienen cada quincena, que hay algunos que ya resuelven lo que venían a resolver y pasan meses y de pronto algo vuelve a enredarse en sus vidas y vuelven a agendar una cita, ¿no? Tengo años de tener la consulta cerrada porque hubo un tiempo en donde recibía tantos pacientes que me quedé ya con esa cantidad de pacientes. Entonces, no significa que todos esos vengan todas las semanas, pero luego resuelven y pasa, yo les digo, la segunda temporada como Netflix y vienen a otro tema, ¿no? Y lo que más me doy cuenta es que no pueden resolver ahora el nuevo tema o el nuevo contexto o lo que esté pasando porque se les olvidó centrarse en los hechos. Siempre yo uso esta herramienta cuando estamos en terapia de centrarse en los hechos, de lo que está pasando, y a veces se nos olvida. Y en el momento en el que se nos olvida nos perdemos en la imaginación, nos perdemos en las historias. Pero últimamente he estado dándome cuenta de este factor de las promesas y de las palabras. Casi siempre cuando una persona promete algo, pues le creemos, ¿no? O sea, tenemos como desarrollada esta capacidad de confianza, somos personas de fe y de esperanza. Y entonces alguien promete, voy a cambiar, voy a hacerte muy feliz, voy a echarle todas las ganas. Pero no generan acuerdos, solamente son promesas. Y a veces esas promesas están mezcladas en una noche de copas con alcohol o con alguna sustancia ahí media que te eleva el poder de imaginar y de decir cosas que muy seguramente no vas a cumplir. Y entonces las personas empiezan a confiar. Cuando tú empiezas a simplemente darte cuenta que la persona te hizo una promesa y que esa promesa pues puede ser que la cumpla o no, pero que tú te vas a centrar solamente en los hechos. La persona ha prometido tanto, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Y cuando te centras en los hechos, puedes acercarte más a la verdad,
porque te pueden prometer, te pueden decir qué van a hacer, te pueden decir que le van a echar ganas, que ya no van a estar en la adicción que tengan, que ya no, pero los hechos son los que nos van a marcar la pauta del cambio, si es que hay un verdadero cambio. Los hechos siempre nos van a acercar a la máxima verdad, lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces decía que las promesas pueden ser tomadas desde un subidón de emociones. No sé si les ha pasado, pero vamos a dejar de lado el alcohol y alguna sustancia. Simplemente en un subidón de emociones. Cuando empiezas a sentirte eufórica o empiezas a sentirte súper emocionada, puedes generar como esta promesa porque la emoción te hizo creer que era posible hacer algo, ¿no? Y entonces luego ya la emoción baja, la euforia disminuye, ya te neutralizas y luego es como que ya no tienes ganas de hacer la cosa. Y entonces entra como la realidad y de que va a ser difícil, va a ser complicado y entonces empiezas a acercarte más a eso. Yo siempre invito a mis pacientes a no tomar decisiones desde un pico emocional, obviamente no, desde el estado de inconsciencia del alcohol y alguna sustancia, pues menos, pero también en las emociones, o sea, si estás bien enojado no puedes decidir, si estás súper triste no puedes decidir, si estás súper eufórico tampoco puedes decidir. Tienes que darte cuenta que vas a prometer cosas que seguramente no vas a poder cumplir porque la promesa la hiciste desde un estado emocional que no estabas neutro, que estabas en ese pico de emociones. Y cuando alguien te haga una promesa, también sé compasivo, también dale oportunidad de explicarle esto que acabas de entender, si es que hubo un entendimiento, de, ok, se te hace fácil comprometerte y decirme que vas a hacer esto porque estás triste o estás eufórico y te entiendo que quieras como llevar a eso, pero vamos a hablar de cómo le vamos a hacer para cumplir esas promesas. ¿Cómo? El cómo tiene el poder de hacer una estructura. Entonces, si yo te digo que voy a hacer algo, lo correcto sería que te dijera cómo lo voy a hacer, que te dijera 3 o 4 cosas que yo voy a empezar a hacer para llegar a cumplir esa promesa que estoy diciendo. Y esos son los hechos. Cuando los hechos se hacen, se ejecutan, ya puedo decir, esta persona va en camino a. Entonces, decía, pues la constante son los hechos, lo que hace la persona o lo que deja de hacer, es lo que finalmente marca pues la pauta, ¿sí? No lo que dice, no lo que dice que va a hacer, no la imaginación, no el que hay personas que son súper, ¿cómo se dice?, fantasiosas y tienen en su mente muchas ideas, pero ninguna las ejecutan. Y es frustrante estar en un equipo de trabajo con personas que son muy imaginativas, pero que no ejecutan, porque tienen exceso de imaginación. Pero el llevar y acercar a hechos, dime cómo. Y entonces ese hecho es el que va a empezar a marcar el camino hacia una transformación. Así que la invitación es que comiences a prestar más atención a los hechos.